días, tardes o noches. Bienvenidos a Pepperstein 77. A lo largo de la historia, emperadores famosos como Nerón, o incluso el mismo Heliogábalo, han sido denostados por su supuesta crueldad y conducta depravada. Sin embargo, el emperador del que les hablaré es quien ha sido considerado por los historiadores como uno de los peores emperadores de la historia. Aunque en esta ocasión te contaré una versión un poco diferente a la historia popular sobre este César. De las decenas de emperadores romanos, una sucesión de déspotas, sádicos y megalómanos, salvo honrosas excepciones, Calígula carga con ser el más brutal, lunático y depravado de todos ellos. Que ya es mucho decir. Un lobo entre lobos, que se paseaba por la Roma imperial con la coraza del mismísimo Alejandro Magno robada de su tumba, y disfrutaba asistiendo a torturas y decapitaciones. O al menos, eso es lo que la historia tradicional nos ha hecho creer de este hombre. De niño, Cayo César Germánico solía acompañar a su padre, héroe militar en tierras germanas, en los campamentos en los que éste estaba destinado. Su madre le vestía con un uniforme de soldado, incluidas unas pequeñas sandalias llamadas caligae. Por eso, los soldados lo apodaron Calígula, que en latín significa algo parecido a botitas. Si Cayo supiera que el nombre con el que ha pasado a la posteridad es ese, sin duda, se estaría retorciendo lo más profundo del Averno. Buena parte de la sangre que corrió durante la época de terror, como se conoce a los años en los que gobernaron los descendientes de la estirpe Julio-Claudia, de la que por supuesto forma parte Calígula, gran parte de esto se debía a las dudas sobre la sucesión al trono. Las familias nobles que guardaban algún parentesco con Augusto, fundador de la dinastía y primer emperador, organizaban asesinatos y secuestros de sus posibles rivales a diestra y siniestra. Calígula, con 24 años, aunque no tenía ninguna experiencia en la guerra, la política o la diplomacia, era el mejor colocado en la línea sucesoria para suceder al cruel Tiberio. Solo había alguien capaz de hacerle sombra: Tiberio Gemelo, su primo. El susodicho duró vivo apenas unos cuantos días, cuando Cayo tomó posesión del cargo. Así es, muerte a la romana. Su llegada al poder fue aclamada por el pueblo, que lo veía como la reencarnación de su bisabuelo Augusto. Y en los primeros meses de gobierno, se sucedieron todo tipo de dispendios, que incluían lanzar sestercios, es decir, la antigua moneda romana que estaba hecha de plata, desde la terraza del Palacio Romano, y organizar grandes espectáculos en el teatro y el circo. Fue la locura lo que lo llevó a ordenar ejecuciones sumarias, acostarse con sus 3 hermanas y nombrar cónsul a su caballo. La respuesta es una mezcla de fake news, pero de la antigüedad, junto con una probable encefalitis aguda y una animadversión hacia su figura, alimentada por las malas lenguas. Exageración, tergiversación o malinterpretación. Los rumores sobre la extrema crueldad y lasciva vida sin límites de Calígula fueron la manera más barata y rápida de deslegitimarle ante el pueblo y justificar así la necesidad de hacerlo. Y, de paso, reforzar el papel del Senado y la nobleza romana frente al poder casi divino de los Césares. Además, ¿qué romano, en su sano juicio, podía resistirse a una historia repleta de relaciones incestuosas, crímenes salvajes y misantropía galopante? La imagen algo distorsionada de Calígula que tenemos en la actualidad también se debe a Claudio, el libro de Robert Graves y la serie de la BBC en la que John Hurt personifica la tiranía y la enajenación de quien se creía la reencarnación de Júpiter. Tampoco ayudó la película de Tinto Brass, que a finales de los 70 escandalizó a media humanidad. El mismo Albert Camus, más dado al existencialismo que a la historia, retrató en su obra teatral a un nihilista sin remedio, víctima de la pérdida de su amada hermana Drusila. No se puede destruir todo sin destruirse a uno mismo, pone Camus en boca de Calígula. Pero la mayor fuente de información sobre su catastrófico currículum
proviene de la vida de los 12 Césares, de Suetonio. El biógrafo imperial tenía más de escritor sensacionalista que de riguroso historiador, y estuvo especialmente inspirado en su retrato de Cayo. Tenía la frente ancha y abultada, escasos cabellos con la parte superior de la cabeza eternamente calva, y el cuerpo muy velludo. Por esta razón, era delito capital mirarle desde lo alto cuando pasaba o pronunciar cualquier pretexto que fuese la palabra calva. Calígula también era un hombre de humor muy negro, en más de un sentido. Sus víctimas preferidas de su siniestro sentido del humor eran los mismos miembros del Senado. Una invitación a comer con él era de lo más aterrador que les podía ocurrir. Cayo podía llenar la mesa con alimentos recubiertos de oro, llevarse a las esposas de los senadores y comentar después la jugada o empezarse a reír como un maníaco. Cuando le preguntaban por el motivo de sus llamativas carcajadas, decía: «Me acabo de dar cuenta de que podría chasquear los dedos y hacerlos decapitar en este mismo instante». Su muerte después de 3 años, 10 meses y 8 días en el poder tenía que estar a la altura de su legado. Calígula, supuestamente, estaba asistiendo a un espectáculo en el Palatino, es decir, el Palacio Romano, con una buena resaca después de una de sus noches de locura. Dejó su tribuna y acabó solo en un callejón trasero del recinto. Allí, el pretoriano Casio Querea y sus soldados, es decir, la guardia personal del emperador, conocidos como la Guardia Pretoriana, hicieron brillar sus espadas, acabando con su vida. Pero eso sí, un último rumor recorrió todo el imperio. Tras su muerte, los pretorianos se comieron al emperador a dentelladas. Un final totalmente digno de un hombre que pasó a la historia como uno de los tiranos más crueles de todos los tiempos. La verdad, me parece increíble cómo estos tipos totalmente dementes eran los gobernantes casi divinos de toda una nación. ¿Cuál es tu opinión, amigo? No dudes en dejarme en la caja de comentarios cuál es tu postura sobre este lascivo hombre. Aquí tu amigo Peponste reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, let's rock!